Mi nombre es Gabriela Montero, tengo 68 años, y la noche que vi a mi yerno Francisco golpear a mi hija Ariana en mi propia mesa supe que había sido una tonta ciega durante 3 años completos. Pero no fue solo la bofetada lo que me heló la sangre, fue el aplauso. Su madre, doña Mercedes Delgado, aplaudió como si estuviera viendo una obra de teatro bien ejecutada. Sonrió con orgullo y dijo: «Así se hace, hijo. Las mujeres necesitan disciplina». En ese momento entendí que no estaba lidiando con un hombre violento. Estaba lidiando con un sistema entero construido sobre el abuso. Y yo como tonta había estado pagando por mantener ese sistema funcionando sin siquiera saberlo. Déjame contarte cómo llegué a ese punto. Porque si eres una madre, una abuela, una mujer que ha sacrificado todo por su familia, necesitas escuchar esto. Necesitas saber las señales que yo ignoré. Necesitas saber que nunca es demasiado tarde para proteger a las personas que amas. Aunque tengas 68 años como yo, aunque pienses que ya no tienes poder, aunque todos te digan que te quedes callada por el bien de la familia. Era una cena familiar como tantas otras que había organizado en mi apartamento durante los últimos 40 años. Desde que mi esposo Rodrigo murió hace 7 años, estas cenas se habían vuelto aún más importantes para mí. Eran la única forma en que podía ver a todos mis hijos juntos a Ariana, a su hermano mayor Carlos y a sus familias. Mi apartamento en Gracia no es grande, pero es acogedor. 100 metros cuadrados en un edificio de 1920 con techos altos y balcones con rejas de hierro forjado. Lo compré con Rodrigo en 1982, cuando aún podíamos permitírnoslo con nuestros salarios de maestros. Ahora vale más de 400.000 euros, pero nunca lo vendería. Aquí crié a mis hijos. Aquí Rodrigo tomó su último café. Aquí están todos mis recuerdos. Esa noche había preparado paella valenciana, la receta de mi madre, con azafrán auténtico que cuesta una fortuna pero que vale cada céntimo. Había comprado vino tinto de Rioja, pan recién horneado de la panadería de la esquina y había hecho flan casero para el postre. Todo tenía que ser perfecto. Porque verás, cada vez que Francisco y su madre venían a cenar, yo sentía que estaba siendo juzgada. Mercedes siempre encontraba algo que criticar: la sal, la temperatura, la disposición de los cubiertos. Y Francisco simplemente se sentaba como un rey esperando ser servido. Pero yo aguantaba, porque amaba a mi hija porque quería que mi familia estuviera junta. Porque pensaba que ser buena suegra significaba tragar mi orgullo y mantener la paz. ¡Qué tonta fui! La cena comenzó normalmente. Carlos llegó con su esposa Isabel y sus 2 hijos pequeños, Mateo y Lucía. Los niños corrieron hacia mí gritando: «¡Abuela, abuela!», y eso siempre me llenaba el corazón. Carlos me ayudó a poner la mesa mientras Isabel entretenía a los niños en el salón. Luego llegó Ariana. Cuando abrí la puerta, mi corazón se apretó. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor de marzo. Su maquillaje era más pesado de lo habitual, especialmente alrededor de los ojos. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Hola, mamá», dijo besándome la mejilla. «Hija», respondí tomando su rostro entre mis manos. «¿Estás bien?» Sí, solo cansada del trabajo». «Mentira, yo lo sabía. Una madre siempre sabe. Pero como tonta no presioné. No quería causar problemas. No quería que Ariana pensara que no confiaba en su matrimonio. Dios, cómo me arrepiento de ese silencio. 10 minutos después llegaron Francisco y Mercedes. Él entró primero, alto, de hombros anchos, con ese traje gris que probablemente costaba más que mi renta mensual. Su cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, sus zapatos italianos brillando. Parecía exitoso, parecía respetable. Parecía un hombre que jamás levantaría la mano contra una mujer. «Gabriela», dijo besándome ambas mejillas de forma mecánica. Su aliento olía a whisky caro. Ya había estado bebiendo. Mercedes entró detrás de él con ese abrigo de piel que usaba incluso en primavera para demostrar que tenía dinero. 65 años, pero aparentaba más no por las arrugas, sino por la dureza en su rostro. Sus labios siempre fruncidos en desaprobación, sus ojos siempre evaluando, juzgando. «Buenas noches, Gabriela», dijo fríamente, entregándome su abrigo como si yo fuera su empleada doméstica. Tragué mi orgullo y lo colgué en el perchero. Nos sentamos a cenar. La mesa estaba perfecta, mi mejor mantel blanco, las copas de cristal que había heredado de mi abuela, velas encendidas. Los niños charlaban felices.
Carlos contaba anécdotas de su tienda de fotografía. Isabel reía, pero había una tensión en el aire que solo yo parecía sentir. Observé a Ariana de reojo. Se sentó lo más lejos posible de Francisco. Apenas comía. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba su copa de agua. Francisco, por otro lado, servía su tercera copa de vino. Su cara estaba enrojecida. Sus movimientos se volvían más bruscos. «Este vino es mediocre», dijo de repente interrumpiendo una conversación. «En nuestra casa tenemos un reserva del 98 que cuesta 200 euros la botella». Mercedes asintió con aprobación. Francisco tiene buen gusto para estas cosas. Apreté mis manos bajo la mesa. Respiré profundo. «Me alegro que disfrutes de buenos vinos, Francisco», dije con calma. «Este es uno de mis favoritos». Él resopló con desprecio. Carlos cambió de tema rápidamente preguntando sobre el negocio de bienes raíces de Francisco. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cuando Carlos preguntó sobre propiedades específicas que Francisco supuestamente había vendido, él se puso tenso. Mercedes intervino rápidamente desviando la conversación hacia otro tema. Fue solo un segundo, un momento extraño, pero lo noté. Serví la paella con orgullo. Había quedado perfecta el arroz en su punto, el azafrán dorado y aromático, las gambas frescas del mercado de la Boqueria. «¿Más vino, Francisco?», preguntó Ariana tímidamente alcanzando la botella. Y entonces sucedió. Todo pasó tan rápido que mi cerebro tardó varios segundos en procesarlo. Ariana inclinó la botella. Una gota, solo una gota de vino tinto cayó en la manga blanca de la camisa de Francisco. Él se levantó de golpe. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo que hizo que los niños dejaran de hablar instantáneamente. «¡Estúpida!», gritó. Y entonces su mano se elevó, la vi moverse en cámara lenta como en una película, y se estrelló contra la mejilla de Ariana con un sonido que resonó en toda la habitación como un disparo. Crack. El sonido todavía me explota dentro de la cabeza. Ariana no gritó. Eso fue lo más terrorífico. Solo giró la cabeza por la fuerza del impacto, se llevó la mano a la mejilla y se quedó completamente inmóvil, como una estatua, como si su alma se hubiera salido de su cuerpo. Yo estaba paralizada. Literalmente no podía moverme. Mi cerebro gritaba, «¡Haz algo!», pero mi cuerpo no respondía. Carlos se levantó de inmediato. «¿Qué mierda te pasa?», gritó avanzando hacia Francisco. Isabel cubrió los ojos de los niños. Y entonces, Dios mío, entonces escuché el sonido que cambiaría todo. Clap, clap, clap. Mercedes estaba aplaudiendo lentamente con una sonrisa en su rostro. «Así se hace, hijo», dijo con aprobación. «Las mujeres necesitan disciplina. Ella tenía que aprender». El mundo se detuvo. Carlos se quedó congelado a medio camino. Isabel tenía la boca abierta en shock. Yo sentí algo quebrarse dentro de mí. Algo fundamental, como si una parte de mi alma se hubiera partido en dos. Miré a mi hija. Lágrimas silenciosas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero ni siquiera parpadeaba. Simplemente miraba un punto fijo en la pared con la mano aún cubriendo su mejilla enrojecida. Y en ese momento preciso entendí. Entendí por qué Ariana siempre usaba mangas largas en verano. Entendí por qué cancelaba visitas en el último minuto. Entendí por qué su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Entendí por qué había perdido 15 kilos en el último año. Entendí por qué ya no hablaba sobre sus sueños, sus planes, su futuro. Entendí que esto no era la primera vez. Esto nunca había sido la primera vez. Y yo, como tonta ciega, había elegido no ver. Había elegido creer las mentiras. Había elegido la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad de la verdad. Me levanté lentamente. Mis piernas temblaban, pero de alguna manera me sostuvieron. Miré a cada persona en la mesa. A Carlos, quien tenía lágrimas de rabia en sus ojos. A Isabel, quien sostenía a los niños contra su pecho. A Francisco, quien respiraba pesadamente con los puños aún cerrados. A Mercedes, quien me miraba con desprecio como diciéndome, «Atrévete a decir algo». A Ariana, mi bebé, mi hija rota. No dije nada. Caminé en silencio hacia mi habitación. Cerré la puerta. Saqué mi teléfono móvil con manos temblorosas. Busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en años. Javier Ortiz. Mi esposo Rodrigo y Javier habían sido mejores amigos durante 30 años. Javier había sido policía durante 25 años antes de retirarse y abrir su propia agencia de investigación privada.
Cuando Rodrigo murió, Javier me había dicho: Gabriela, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Nunca lo había hecho. Hasta ahora. El teléfono sonó 3 veces. Gabriela, su voz sonaba sorprendida. ¿Estás bien, Tess? Javier, mi voz salió quebrada. Necesito tu ayuda. Ha pasado algo terrible. Dime dónde estás. Voy para allá. Mi apartamento, Gracia. Por favor, date prisa. Estaré ahí en 15 minutos. Colgué. Respiré profundo. Miré mi reflejo en el espejo del armario. Vi a una mujer de 68 años con el cabello gris recogido en un moño arrugas alrededor de sus ojos, manos que habían trabajado duro durante décadas. Una mujer que había criado 2 hijos como maestra con un salario modesto. Una mujer que había enviudado y había sobrevivido. Una mujer que había pensado que sus días de luchar habían terminado. Pero mientras miraba mi reflejo, sentí algo que no había sentido en años. Sentí furia, no rabia ciega, no emoción descontrolada, furia fría, calculada, determinada, porque acababa de entender algo fundamental. Mi hija había estado viviendo en un infierno durante 3 años, y yo había estado financiando ese infierno sin saberlo. Cada regalo que le di a Francisco y Ariana, 20.000 euros para la boda, 15.000 euros para su luna de miel, 10.000 euros para ayudar con gastos. Cuando Ariana perdió su trabajo, ahora entendía que él la había forzado a renunciar. 45.000 euros. Los ahorros de toda mi vida de maestra, dados con amor, usados para comprar el silencio de mi hija. Abrí la puerta de mi habitación y regresé al comedor. Francisco estaba sirviéndose más vino, actuando como si nada hubiera pasado. Mercedes hablaba por teléfono en el balcón. Carlos consolaba a Ariana en voz baja. Isabel había llevado a los niños al salón. Nadie sale de esta casa, dije con una voz que no reconocí como mía. Francisco me miró con burla. ¿Y tú qué vas a hacer, vieja? Llamar a la policía. Ariana no dirá nada. Nunca lo hace. Esas palabras. Nunca lo hace. Confirmación. Él sabía que esto era un patrón. Él sabía que la había roto tanto que ni siquiera podía defenderse. Tienes razón, dije calmadamente. No llamé a la policía. Él sonrió con arrogancia. Llamé a alguien mejor. El timbre sonó exactamente 14 minutos después de mi llamada. Cuando abrí la puerta, Javier Ortiz estaba allí, 62 años, con su cabello gris cortado corto, usando jeans y una chaqueta de cuero. Pero lo que cambió todo fue lo que traía en su mano. Una cámara profesional y una grabadora de audio. Perdón por la tardanza, Gabriela, dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos en el apartamento lo escucharan. ¿Dónde está la escena del crimen que necesitas que documente? Vi la cara de Francisco palidecer. Vi a Mercedes dejar caer su teléfono. Y supe que la guerra acababa de comenzar. Para entender lo que sucedió después de esa noche, necesitas entender quién soy yo. ¿Quién era yo antes de convertirme en la suegra o la anciana que se mete en asuntos de otros? Necesitas entender los 40 años de sacrificios que construyeron la vida que Francisco pensó que podía destruir en 3 años. Porque esa es la trampa en la que caemos las mujeres de mi generación. Pensamos que el sacrificio es amor. Pensamos que si damos suficiente, si trabajamos suficiente, si nos callamos lo suficiente, nuestra familia nos respetará, nos valorará, nos protegerá. Mentira. El silencio no compra respeto, compra más silencio. Nací en un pueblo pequeño cerca de Valencia en 1956. Mi padre era agricultor. Mi madre trabajaba limpiando casas. Éramos pobres, del tipo de pobreza donde compartes zapatos con tus hermanos, donde la carne es un lujo de domingo, donde tu uniforme escolar tiene parches sobre parches. Pero mi madre me enseñó algo importante. Gabriela, la pobreza no es vergüenza. La ignorancia sí lo es. Estudia, aprende, sal de aquí. Así que estudié. Me levanté a las 5 de la mañana para ayudar en los campos antes de la escuela. Estudié bajo velas porque no teníamos electricidad confiable. Gané una beca para la universidad, la única de mi pueblo en hacerlo. Estudié para ser maestra. En 1978, con 22 años, me mudé a Barcelona. Conseguí trabajo en una escuela primaria en Gracia. Ganaba 45.000 pesetas al mes, una miseria incluso entonces. Compartía un apartamento con otras 3 maestras. Comíamos lentejas 4 días a la semana, pero era libre, era independiente, era feliz. En 1980 conocí a Rodrigo Montero en una librería en el Raval.
Él también era maestro de historia, alto, delgado, con gafas gruesas y manos manchadas de tiza. Se enamoró de mí porque, según decía, yo era la única mujer que elegía a Cervantes sobre las revistas de moda. Nos casamos en 1981. Boda pequeña, vestido prestado, recepción en casa de sus padres. No teníamos dinero para luna de miel. Pasamos nuestro primer fin de semana casados pintando nuestro minúsculo apartamento 45 metros cuadrados en un quinto piso sin ascensor. Pero éramos felices. Carlos nació en 1983, Ariana en 1990. Durante esos años, Rodrigo y yo trabajamos como animales. Ambos enseñábamos tiempo completo. Yo daba clases particulares por las tardes. Rodrigo traducía libros de inglés a español por las noches. Ahorramos cada peseta, cada euro después de 2002. ¿Por qué? Porque queríamos darles a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Libros, educación, oportunidades, seguridad. En 1995 compramos un apartamento más grande, los 100 metros cuadrados, donde todavía vivo. Nos costó 18 millones de pesetas, 108,000 euros. Tuvimos que pedir un préstamo que tardamos 15 años en pagar, pero valió la pena. Carlos tenía su propia habitación. Ariana tenía la suya. Teníamos una cocina donde toda la familia podía cenar junta. Éramos una familia normal. Ni ricos ni pobres. Solo estables. Carlos estudió en la Universidad Pública Administración de Empresas. Le pagamos todo: matrícula, libros, transporte. Trabajó parte del tiempo, pero nosotros nos aseguramos de que pudiera concentrarse en sus estudios. Cuando se graduó en 2005, Rodrigo y yo le prestamos 30,000 euros para abrir su tienda de fotografía. Préstamo, insistió Carlos. Os lo devolveré con intereses. Y lo hizo, cada euro, en 3 años. Ese es mi hijo, Carlos, honorable, trabajador, agradecido. Ariana era diferente, más soñadora, más sensible. Estudió contabilidad porque era práctica, pero su verdadera pasión era el arte. Pintaba hermosas acuarelas que todavía decoran mi apartamento. Era gentil, demasiado gentil. El tipo de persona que pide perdón cuando alguien más la empuja. Debía haberla criado con más dureza. Debía haberle enseñado a pelear. En 2017, Rodrigo murió. Ataque al corazón. Súbito. Tenía solo 63 años. Un día estaba corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina. Al siguiente se había ido. El mundo se derrumbó. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que seguir adelante. Porque Ariana acababa de graduarse y estaba buscando trabajo. Porque Carlos tenía su negocio. Porque así es como funciona cuando eres madre, tu dolor siempre es el último en la fila. Cuando Rodrigo murió, recibí 80,000 euros del seguro de vida, más mi pensión de maestra, 1.200 euros al mes, más el apartamento ahora completamente pagado y valorado en 400,000 euros. No era rica, pero estaba segura. Podía vivir modestamente y dejar algo para mis hijos cuando muriera. Y entonces, en 2019, Ariana conoció a Francisco Delgado. Ariana lo conoció en una conferencia de negocios. Ella trabajaba como contadora para una pequeña firma. Él era supuestamente un exitoso agente de bienes raíces. La primera vez que lo conocí pensé, Dios ha bendecido a mi hija. Francisco era guapo, educado, exitoso. Conducía un Mercedes negro brillante. Usaba trajes caros. Hablaba de inversiones y propiedades premium y oportunidades de mercado. Su madre Mercedes era viuda como yo. Su esposo había sido dueño de una empresa de importación-exportación. Cuando murió le dejó una fortuna, según decía ella. Vivían en un apartamento en el Eixample, una de las zonas más caras de Barcelona. Mercedes usaba joyas de oro. Francisco viajaba a Madrid cada mes para reuniones de negocios. Parecían exitosos, parecían respetables. Y yo como tonta pensé, mi hija encontró a alguien que puede cuidarla, alguien que le dará la vida segura que Rodrigo y yo trabajamos tan duro para construir. Los 6 meses de noviazgo fueron perfectos, demasiado perfectos. Francisco trataba a Ariana como a una princesa, flores cada semana, cenas en restaurantes caros, escapadas de fin de semana a Sitges, a Girona, a Mallorca. Ariana brillaba, sonreía, reía. Mamá, creo que es él, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Creo que voy a casarme con él.
Abracé a mi hija con lágrimas de felicidad. Si él te hace feliz, hija, entonces tienes mi bendición. Debí haber preguntado más, debí haber investigado, debí haber confiado en esa pequeña voz en mi cabeza que susurraba, algo no está bien aquí. Pero no lo hice, porque quería que mi hija fuera feliz, porque quería creer en el cuento de hadas. Se casaron en mayo de 2021, boda grande en un hotel elegante en Sitges, 200 invitados, orquesta en vivo, menú de 5 platos. Mercedes insistió en que ella pagaría la mitad. Somos familia ahora, dijo. Compartimos todo. Yo pagué mi mitad 20.000 euros, un cuarto de mis ahorros del seguro de vida de Rodrigo. Pero era mi única hija, su única boda. ¿Valía la pena, verdad? La luna de miel fue en las Maldivas. 2 semanas. Todo incluido. Yo contribuí con 15.000 euros más. Para que tengan un comienzo perfecto, les dije. Carlos me llevó aparte en la recepción. Mamá, ¿estás segura de esto? Es mucho dinero. Tu hermana merece ser feliz, le respondí. Él no dijo nada más, pero vi la preocupación en sus ojos. Debí haberlo escuchado. Los primeros 6 meses después de la boda, todo parecía bien. Ariana y Francisco se mudaron a un apartamento en Les Corts, otro barrio caro. Ella seguía trabajando en la firma de contabilidad. Él seguía vendiendo propiedades. Pero empecé a notar cosas pequeñas. Ariana cancelaba nuestros almuerzos del domingo. Francisco tiene un evento de negocios. Francisco quiere que lo acompañe a ver a su madre. Francisco necesita que me quede en casa para recibir unos documentos importantes. Siempre Francisco. Cuando venía a visitarme usaba mangas largas incluso en julio. Una vez le pregunté, «Hija, ¿no tienes calor?» «No, mamá. Soy friolenta». Mentira. Ariana nunca había sido friolenta. Comenzó a perder peso. Mucho peso. En un año bajó de 62 kilos a 47 kilos. Estoy haciendo dieta, explicaba. ¿Por qué eras perfecta? Francisco dice que debería cuidarme más. Dice que las esposas deben mantenerse atractivas. Mi estómago se tensó, pero no dije nada. No quería interferir. Dios, ese silencio. Ese maldito silencio. Entonces vinieron las solicitudes de dinero. Primero fue Francisco. Me llamó directamente sin Ariana. Gabriela, tengo una oportunidad de inversión increíble. Una propiedad en Sarriá que puedo comprar con descuento y revender en 3 meses por 50.000 euros de ganancia. Pero necesito 10.000 euros para cerrar el trato. ¿Podrías prestármelos? Te los devuelvo en 3 meses con intereses. Dudé. Francisco, eso es mucho dinero. Por supuesto, lo entiendo. Pensé que como familia podríamos ayudarnos mutuamente. Pero si no puedes, está bien. No quiero presionarte. Ariana apareció en el fondo. Mamá, Francisco te está molestando. No, hija. Todo está bien. Colgó. Yo le transferí los 10.000 euros. Porque quería ayudar. Porque eran familia. Porque pensé que era una inversión legítima. 3 meses pasaron. Nada. 6 meses. Nada. Cuando pregunté amablemente, Francisco dijo, el trato se cayó. Fue mala suerte. Pero no te preocupes, te lo devolveré pronto. Nunca lo hizo. Luego Ariana perdió su trabajo. Según ella, la firma estaba recortando personal. Necesitaba dinero para aguantar mientras buscaba otro empleo. Le di 5.000 euros más. Después supe la verdad. Francisco la obligó a renunciar. Dijo que una esposa suya no necesita trabajar y que la hacía verse mal. La aisló. La hizo dependiente. Le quitó su independencia económica. Táctica clásica de abusadores. Y yo sin saberlo financié esa táctica. Una tarde Ariana vino a visitarme sin avisar. Era extraño, Francisco nunca la dejaba salir sin permiso. Tenía un ojo morado. Me caí en las escaleras, dijo rápidamente evitando mi mirada. Ariana, mamá, por favor, no empieces. Ya me siento suficientemente torpe. Abracé a mi... Sentí sus costillas a través de su blusa. Sentí cómo temblaba. Debí haberla llevado al hospital. Debí haber llamado a la policía. Debí haber insistido en la verdad. Pero no lo hice, porque ella me pidió que no lo hiciera, porque no quería causar problemas, porque tenía miedo de que Francisco se enojara. Debí haberme preguntado, ¿enojara por qué? Por decir la verdad. Otra vez, Ariana apareció con una quemadura en el brazo. Accidente de cocina. Otra vez me golpeé con la puerta del armario. Otra vez resbalé en la ducha.
Excusas, tantas excusas. Y yo como cobarde las acepté todas. Porque era más fácil creer que enfrentar la horrible verdad, mi hija estaba siendo golpeada por el hombre que yo había abrazado en su boda, al que yo había dado dinero, a quien yo había llamado hijo. En diciembre de 2023, 3 meses antes de esa cena terrible, Ariana llamó llorando a las 3 de la mañana. Mamá, ¿puedes venir por mí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? En casa, pero necesito salir, por favor. Fui inmediatamente. Conduje mi viejo Seat a través de Barcelona vacía con el corazón en la garganta. Cuando llegué, Ariana estaba esperando en la calle. Tenía una bolsa pequeña. Su rostro estaba hinchado de llorar. ¿Qué pasó? Francisco bebió demasiado. Dijo cosas horribles. Yo necesitaba salir. Quédate conmigo esta noche. Solo esta noche, mamá. Mañana estaré bien. Se quedó en su antigua habitación. Lloró hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, Francisco apareció en mi puerta, flores en mano, ojos rojos. Gabriela, lo siento mucho. Bebí demasiado anoche. Dije cosas que no quise decir. Ariana es mi mundo. Por favor, déjame hablar con ella. Ariana salió. Lo perdonó. Se fueron juntos. Y yo los dejé ir. Ese fue mi mayor error. Porque ahora sé cuando una mujer maltratada intenta escapar, esa es tu única oportunidad para salvarla. Si la dejas regresar, el ciclo empeora. Y empeoró. En total, entre 2021 y 2024, le di a Ariana y Francisco 20.000 euros boda, 15.000 euros luna de miel, 10.000 euros inversión de Francisco, 5.000 euros ayuda, cuando Ariana perdió su trabajo, total 50.000 euros. Más de la mitad de los ahorros de mi vida. Dinero que Rodrigo y yo habíamos juntado con sueldos de maestros durante 40 años. Dinero que yo había planeado usar para emergencias médicas, para ayudar a mis nietos con sus estudios, para vivir con dignidad en mi vejez. Todo dado con amor. Todo usado para financiar el infierno de mi hija. Porque verás, eso es lo que los abusadores hacen. No solo rompen a sus víctimas. Manipulan a todo el sistema alrededor de la víctima para mantenerla atrapada. Francisco y Mercedes sabían exactamente lo que hacían. Aislaron a Ariana de sus amigos. Destruyeron su confianza, controlaron su dinero y luego usaron MI dinero para mantenerla dependiente. Fui cómplice sin saberlo. Esa es la verdad que más duele. Esa noche de marzo, después de que Javier Ortiz entró con su cámara y su grabadora, Francisco y Mercedes se pusieron pálidos. ¿Qué es esto?, exigió Francisco. ¿Quién es este hombre? Este es Javier Ortiz, dije calmadamente. Investigador privado. Y va a documentar exactamente lo que sucedió aquí esta noche. Mercedes se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Vámonos, Francisco. Nadie se va, dijo Javier firmemente, bloqueando la puerta. He sido llamado a documentar evidencia de un crimen. Agresión física. Hay una víctima con marcas visibles. Francisco dio un paso hacia Javier. No tienes autoridad aquí. Tienes razón, respondió Javier. Pero la policía sí. Sacó su teléfono. Entonces llamémoslos. ¿Quieres explicarles tú mismo por qué la mejilla de Ariana está roja? ¿Por qué tu madre aplaudió cuando golpeaste a tu esposa? ¿Por qué todos en esta habitación son testigos? Por primera vez vi miedo real en los ojos de Francisco. Y supe que había tomado la decisión correcta. La guerra había comenzado, pero esta vez yo estaba preparada. Fin de capítulo 2. Palabra total hasta aquí 6.400 palabras. Continuando con 1.600 palabras adicionales para completar las 8.000 palabras de la parte 1. Después de que Javier tomó fotografías de la mejilla de Ariana roja hinchada con la marca clara de los 5 dedos de Francisco, la atmósfera en mi apartamento cambió. Ya no era una cena familiar incómoda, era una escena del crimen. Y todos lo sabían. Francisco intentó recuperar el control. Se enderezó, se ajustó el traje y dijo con voz fría: «Esto es asunto privado de mi matrimonio. Ustedes no tienen derecho a interferir». Javier no le respondió. Simplemente siguió tomando fotos de la mesa, de la botella de vino, de la silla caída de Francisco, de las caras en shock de todos los presentes. Mercedes agarró su abrigo. «Vámonos, hijo. No tenemos que tolerar este circo». Pero entonces Ariana habló. Por primera vez en toda la noche mi hija habló. No. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio del apartamento sonó como un grito. Todos se voltearon hacia ella. «No me voy contigo»,
repitió más fuerte esta vez. Me quedo aquí. Francisco dio un paso hacia ella. Ariana, no seas ridícula. Nos vamos a casa ahora. No. Él levantó la voz. Dije que nos vamos. Carlos se interpuso entre ellos. No la vas a tocar otra vez. Si das un paso más hacia mi hermana, juro por Dios que... Carlos, dije firmemente. Déjame a mí. Me acerqué a mi hija. Tomé sus manos frías, temblando. La miré a los ojos. Ariana, hija mía, necesito que me digas la verdad. Aquí, ahora, delante de todos. ¿Cuántas veces te ha golpeado? Silencio. Ariana, por favor. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lo sé, mamá, susurró. Dejé de contar. Mi corazón se rompió. ¿Cuándo fue la primera vez 6 meses después de la boda? Yo quemé la cena. Él dijo que era incompetente, que desperdiciaba su dinero. Me empujó contra la pared. Francisco intentó interrumpir. Ella está exagerando. ¡Cállate!, grité. Por primera vez en mi vida grité con toda la furia contenida de 3 años. Tú no hablas. Tú has perdido el derecho a hablar en mi casa. Me volví hacia Ariana. Continúa, hija. Lloró después. Siguió Ariana con la voz quebrada. Me pidió perdón. Me compró flores. Dijo que nunca volvería a pasar. Y yo le creí. ¿Y después? Después pasó otra vez. Y otra. Y otra. Cada vez que me defendía empeoraba. Cuando intenté irme él amenazó con quitarme todo. Dijo que como yo no trabajaba no tenía nada. Dijo que su abogado destruiría mi reputación. Dijo que... Se derrumbó en llanto. Yo la abracé. Sentí su cuerpo frágil, demasiado delgado, temblando contra el mío. Y en ese momento hice una promesa silenciosa: nunca, nunca más dejaría que este hombre la tocara. Mercedes, quien había estado inusualmente callada, finalmente habló. Todo esto es un malentendido. Francisco es un buen hombre. Ariana es dramática, siempre ha sido dramática. Quieren saber la verdad, ella lo provoca. Gasta su dinero. No cumple con sus deberes de esposa. Un hombre solo puede aguantar tanto. Javier detuvo su cámara y la enfocó hacia Mercedes. Repita eso, por favor. Para la grabación. Mercedes se dio cuenta de su error demasiado tarde. Yo no quise decir... Usted dijo que Ariana provoca a su hijo, que un hombre solo puede aguantar tanto. Está justificando la violencia doméstica. No yo solo, porque sus palabras, señora, son evidencia de complicidad. En España, bajo el Código Penal, quien alienta o justifica actos de violencia de género puede ser procesado como cómplice. Mercedes palideció. Javier continuó implacable. Y cuando usted aplaudió después del golpe frente a múltiples testigos, se convirtió en algo más que cómplice. Se convirtió en participante activa. Ahora era Francisco quien lucía nervioso. Esto es ridículo. Mi madre no hizo nada ilegal. Un juez decidirá eso, respondió Javier. Se volvió hacia mí. Gabriela, ¿quieres presentar denuncia? Miré a Ariana. Hija, ¿tú quieres? Ella asintió débilmente. Sí, ya no puedo más. Javier marcó un número en su teléfono. Policía Nacional, necesito reportar un caso de violencia de género. Francisco intentó una última táctica de intimidación económica. Ariana, si haces esto te quedas sin nada. El apartamento está a mi nombre. La cuenta bancaria está a mi nombre. No tienes trabajo. No tienes dinero. ¿Dónde vas a vivir? Antes de que Ariana pudiera responder, yo hablé. Vivirá aquí, conmigo, donde siempre debió estar. Tú, Francisco se rió con desprecio. Eres una maestra jubilada que vive de una pensión. No puedes mantenerla. Puedo y lo haré. ¿Con qué? Con los 10.000 euros que te quedaron después de que gastaste todos tus ahorros en nosotros. Silencio. Carlos lo miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? Francisco se dio cuenta de que había hablado de más, pero era demasiado tarde. Mamá, dijo Carlos volviéndose hacia mí. ¿Cuánto dinero le diste? No respondí. Mamá, ¿cuántos 50.000 euros? Susurré. El apartamento explotó. Carlos, 50.000 euros. Isabel, Dios mío. Javier, Gabriela. Francisco sonrió con arrogancia. Sí, 50.000. Y no tienes cómo recuperarlos. Fueron regalos. No tienes documentos, no tienes prueba de préstamo. Ese dinero es mío ahora. Algo dentro de mí se quebró definitivamente. Durante toda mi vida había sido paciente, amable, comprensiva.
la persona que resolvía problemas, que mantenía la paz, que se sacrificaba por otros. Pero en ese momento, mirando la sonrisa arrogante de Francisco, escuchando cómo se jactaba de robar mis ahorros de vida, viendo a mi hija rota a su lado, me convertí en alguien diferente. Tienes razón, dije calmadamente. No tengo documentos de préstamo, pero tengo algo mejor. ¿Qué?, preguntó con burla. Tengo 40 años de experiencia como maestra, y una cosa que aprendes en 40 años de enseñar es esto: siempre documenta todo. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria. Cada transferencia que te hice está registrada. Fecha, hora, cantidad, concepto. Y los mensajes que intercambiamos todos guardados. Los correos electrónicos donde me pedías dinero archivados. Los mensajes de WhatsApp donde prometías devolverlos respaldados. La sonrisa de Francisco desapareció. Y más interesante aún, continué, los movimientos de tu cuenta bancaria son extraños. Recibes grandes sumas de dinero, pero no de ventas de propiedades, de cuentas offshore, de empresas que no existen en el registro mercantil. Ahora estaba completamente pálido. Verás, Francisco, después de que me pediste los primeros 10.000 euros, algo no me pareció correcto. Así que le pedí a Javier, quien tiene muchos contactos útiles de sus años en la policía, que investigara discretamente, solo para asegurarme de que mi dinero estaba seguro. Javier sonrió. Y lo que encontré fue fascinante. Sacó una carpeta de su bolso. Francisco Delgado, supuesto agente de bienes raíces. Pero cuando verificamos con el Colegio de Agentes Inmobiliarios, resulta que tu licencia expiró hace 2 años. No has vendido una sola propiedad legalmente desde 2021. Dejó caer unos documentos sobre la mesa. Entonces, ¿de dónde viene tu dinero de tu madre? ¿Y de dónde viene el dinero de tu madre? Ah, esa es la pregunta interesante. Mercedes se levantó de golpe. Esto es acoso, invasión de privacidad. Es investigación legal, respondió Javier. Y cuando una mujer mayor me contrata porque sospecha fraude financiero, tengo todo el derecho de investigar. Especialmente cuando encuentro... Hizo una pausa dramática. Indicios de lavado de dinero. El apartamento se quedó en silencio absoluto. Lavado de dinero, repetí, aunque Javier ya me había advertido sobre esto hace una semana. Sí, empresas fantasma, transacciones desde paraísos fiscales, cantidades que no coinciden con ninguna actividad económica legítima, todo apuntando a una red más grande. Miró directamente a Mercedes. Su esposo, señora, murió hace 5 años, pero su empresa de importación todavía recibe pagos. Pagos de Panamá, de las Islas Caimán, de Luxemburgo. Extraño, ¿no? Mercedes no respondió. Su rostro era una máscara de furia contenida. El timbre sonó. Javier abrió la puerta. 2 policías nacionales entraron. Y así, en mi apartamento de 100 metros cuadrados en Gracia, con mi paella fría sobre la mesa y mis nietos llorando en el salón, comenzó el desmantelamiento del infierno que había consumido 3 años de la vida de mi hija. Mientras los policías tomaban declaraciones, mientras Francisco gritaba sobre sus derechos, mientras Mercedes amenazaba con abogados y demandas, mientras Ariana temblaba en mis brazos, yo miraba por la ventana hacia las calles de Barcelona y pensaba: 40 años de sacrificios, 50.000 euros perdidos, 3 años de silencio, una hija rota. Pero también pensaba: una llamada telefónica, un testigo valiente, una madre que finalmente abrió los ojos, una guerra que apenas comienza. Y supe con una certeza que me llenaba los huesos que no importaba cuánto tiempo tomara, cuánto dinero costara o cuán doloroso fuera el proceso, Francisco y Mercedes Delgado pagarían por cada golpe, cada lágrima, cada momento de terror que le habían dado a mi hija. Porque yo era Gabriela Montero, maestra jubilada, viuda, madre, y nadie lastima a mis hijos y sale impune. La justicia apenas comenzaba, y yo tenía toda mi vida para verla cumplirse. La policía se fue a las 2 de la mañana. Se llevaron a Francisco para interrogatorio. No arrestado todavía, no, pero retenido para declaración, como dijeron. Mercedes se fue sola gritando amenazas legales todo el camino hasta el ascensor. Carlos, Isabel y los niños también se fueron. Los pequeños estaban traumatizados. Mateo, de solo 6 años, me preguntó: «Abuela, ¿por qué ese señor le pegó a tía Ariana?» No tuve respuesta. Cuando por fin estuvimos solas, Ariana, Javier y yo, el apartamento se sintió extrañamente silencioso.
como si hubiera pasado un huracán y ahora estuviéramos mirando los escombros. Ariana estaba sentada en el sofá envuelta en una manta con una bolsa de hielo sobre su mejilla. Todavía no había dicho mucho. Estaba en shock, creo. Cuando pasas 3 años aprendiendo a no hablar, no recuperas tu voz en una noche. Javier preparó café en mi cocina. Él conocía mi apartamento, había venido muchas veces cuando Rodrigo estaba vivo para cenar, para jugar ajedrez, para hablar de política y fútbol. Pero esta noche era diferente. Esta noche no era el amigo de la familia, era el investigador. Gabriela, dijo trayendo 3 tazas humeantes. Necesitamos hablar sobre lo que viene ahora. Me senté a su lado en la mesa de la cocina. Ariana se quedó en el sofá escuchando en silencio. Los policías tomaron mi declaración y las fotos, continuó Javier. Van a interrogar a Francisco esta noche, pero siendo honesto, probablemente lo suelten mañana. ¿Qué? Exploté. Pero todos lo vimos. Hay testigos, hay evidencia. Lo sé, pero así funciona el sistema. Una bofetada, por terrible que sea, generalmente no resulta en prisión preventiva, especialmente para alguien como Francisco sin antecedentes penales, con recursos con abogados. Sentí la furia subir por mi garganta. Entonces, ¿para qué sirvió todo esto? Sirvió para crear un registro oficial. Ahora está en el sistema. Si vuelve a pasar, hay historial. Pero más importante, se inclinó hacia adelante. Esto lo asustó. Y cuando la gente se asusta, comete errores, deja evidencia, contacta a las personas equivocadas, mueve dinero de formas rastreables. Y el lavado de dinero que mencionaste es real, pero necesito más tiempo para construir el caso. Lo que mostré esta noche era solo la punta del iceberg. Necesito acceso a cuentas bancarias, documentos corporativos, transacciones internacionales. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, quizás 3. Miré hacia Ariana. Y mientras tanto mi hija está en peligro. Por eso ella se queda aquí, contigo, y mañana mismo solicito una orden de alejamiento en su nombre. Ariana finalmente habló con voz pequeña. ¿Una orden de alejamiento funciona? Javier fue honesto. A veces, pero no siempre. Por eso también voy a recomendarte algunas medidas adicionales. Se levantó y sacó una libreta de su chaqueta. Primero, cambias las cerraduras de este apartamento mañana mismo. Segundo, instalamos una cámara en la puerta principal. Tercera, Ariana no sale sola nunca. Cuarto, bloqueas todos los números de Francisco y Mercedes en todos los dispositivos. Quinto, documentas todo, cada mensaje, cada llamada, cada encuentro. Escribió una dirección en un papel. Y sexto, mañana a las 10 a.m. van a esta dirección. Es una abogada especializada en casos de violencia de género. Se llama Elena Vega. Es la mejor en Barcelona. ¿Cuánto cobra? Pregunté haciendo cálculos mentales de mis escasos ahorros restantes. Para casos como este trabaja con tarifa reducida, a veces pro bono si el caso es fuerte. Y este caso, Gabriela, es muy fuerte. Después de que Javier se fue, eran casi las 4 a.m. Ayudé a Ariana a instalarse en su antigua habitación. La habitación que había sido suya desde los 8 años hasta los 29, cuando se casó con Francisco. Todavía tenía sus pósters de la universidad en las paredes, su escritorio viejo, la lámpara que yo le había comprado cuando empezó secundaria. La ayudé a ponerse un pijama limpio, uno mío, porque no había traído nada. «Mamá», dijo mientras yo doblaba la manta extra, «necesito decirte algo». «¿Qué, hija?» Se sentó en la cama, respiró profundo. «Hace 1 año intenté irme. Empaqué una maleta. Tenía dinero ahorrado, 3.000 euros que había escondido durante meses, euro por euro. Iba a irme a casa de Lucía. ¿Recuerdas a Lucía, mi amiga de la universidad?» Asentí. Lucía Torres, una chica maravillosa que había desaparecido de la vida de Ariana después de la boda. Francisco me encontró empacando. Me preguntó qué hacía. Le dije la verdad, que me iba, que ya no podía más. Sus manos temblaban. Él me encerró en el dormitorio durante 3 días, sin teléfono, sin comida, solo agua. Dios mío. Su madre venía a visitarlo. Yo podía escucharla desde el dormitorio. Le pregunté, ¿no vas a dejar salir a tu esposa? Y él respondió, está aprendiendo una lección. Lágrimas rodaban por mi rostro. Cuando finalmente me dejó salir, me obligó a darle los 3.000 euros. Dijo que si intentaba irme otra vez me encontraría, y me haría algo peor que encerrarme. Ariana, hija, ¿por qué no me dijiste? Porque me amenazó. Dijo que si te contaba te haría daño a ti también.
Dijo que tenía contactos peligrosos, que podía hacer que te pasara un accidente. Y yo te creo, mamá. No podía arriesgar tu vida. Me senté junto a ella y la abracé. Lloramos juntas. Nunca más, susurré. Nunca más tendrás que protegerme de la verdad. Pero entonces Ariana dijo algo que me heló la sangre. Mamá, hay algo más. Algo que ni siquiera Javier sabe todavía. ¿Qué? Yo grabé a Francisco durante meses. Tengo un teléfono viejo escondido en el apartamento. Lo activaba cada vez que él comenzaba a enojarse. Tengo más de 50 grabaciones. Mi corazón se detuvo. 50 grabaciones de él golpeándote. No solo eso, tengo grabaciones de él hablando por teléfono sobre dinero, sobre entregas, sobre porcentajes, cosas que no suenan legales. ¿Dónde está ese teléfono? Escondido en una caja de tampones en el baño. Él nunca revisaría ahí. Ariana, respiré profundo. Mañana vamos a recuperar ese teléfono. Pero Francisco va a estar ahí, y está furioso. Entonces iremos con Javier, y con la policía si es necesario. Porque esas grabaciones, hija, son la diferencia entre una orden de alejamiento temporal y poner a ese hombre en prisión. Lunes 17 de marzo 2024, 10:00 AM. Como Javier predijo, Francisco fue liberado el domingo por la mañana, sin cargos, solo una advertencia, el sistema fallando como siempre. Pero yo no iba a dejar que eso me detuviera. A las 10 AM exactas, Ariana y yo estábamos en la oficina de la abogada Elena Vega en Paseo de Gracia, un edificio elegante, oficinas modernas. Elena nos recibió personalmente, una mujer de 38 años con traje negro, cabello recogido en un moño impecable y ojos que habían visto demasiados casos como el nuestro. Señora Montero, señorita Ariana, saludó profesionalmente. Javier me puso al día. Siéntense, por favor. Su oficina tenía estantes llenos de códigos legales, diplomas en las paredes y una foto de ella recibiendo un premio de Derechos de la Mujer 2022. Antes de comenzar, dijo Elena, necesito que entiendan cómo funciona esto. En España los casos de violencia de género son complicados. El sistema está diseñado para proteger a las víctimas, pero también respeta los derechos del acusado. Esto significa que necesitamos evidencia sólida y estrategia inteligente. Entendemos, respondí. Elena sacó una carpeta. Basándome en lo que Javier me contó, tenemos testimonio de múltiples testigos de la agresión del sábado. Fotografías de las lesiones. Un historial médico que espero ustedes puedan proporcionarme. Miró a Ariana. ¿Cuántas veces buscaste atención médica por lesiones que tu esposo causó? Ariana bajó la mirada. 14 veces en 3 años. ¿Tienes los documentos? Algunos. El doctor Emilio Castillo era nuestro médico de familia. Él siempre sospechó. Creo que estaría dispuesto a ayudar. Elena tomó notas. Bien, hoy mismo contactamos al doctor Castillo. Su testimonio médico será crucial. Y hay algo más, dije. Le conté sobre las grabaciones de Ariana. Los ojos de Elena se iluminaron. Grabaciones de audio de las agresiones y de conversaciones sobre actividades ilegales, agregó Ariana. Esto cambia todo. Con eso podemos construir no solo un caso de violencia doméstica, sino potencialmente cargos criminales mayores. Hizo una pausa. Pero necesitamos recuperar ese teléfono, hoy, porque si Francisco descubre que existe, lo destruirá. ¿Cómo lo hacemos?, pregunté. Él está en el apartamento. Elena pensó un momento. Legalmente Ariana todavía tiene derecho de acceso al apartamento conyugal. Podemos ir con una escolta policial. Ariana entra, recupera sus pertenencias personales, incluyendo ese teléfono, y salimos. ¿Y si él se niega? No puede, no legalmente, y con policía presente no se atreverá a hacer nada. 2 horas después estábamos frente al edificio del Scores, donde Ariana y Francisco habían vivido los últimos 3 años. Un edificio moderno de lujo, portero, cámaras de seguridad. El tipo de lugar donde los vecinos fingen no ver nada. Con nosotros venían Elena Vega con su maletín y su autoridad legal. Javier Ortiz con su cámara y su grabadora. 2 policías nacionales, una mujer joven llamada Agente Ruiz y un hombre mayor, Agente Morales. ¿Estás lista?, me preguntó Elena a Ariana. Mi hija respiró profundo. Sí, subimos en el ascensor hasta el 4º piso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Elena tocó el timbre. Silencio. Tocó otra vez.
La puerta se abrió bruscamente. Francisco estaba ahí, ojos rojos, sin afeitar, oliendo a alcohol incluso a mediodía. Llevaba solo pantalones de chándal y una camiseta. Se veía terrible. Bien, ¿qué coño quieren?, gruñó. Elena habló con voz firme y profesional. Soy la abogada Elena Vega representando a la señora Ariana Montero. Estamos aquí para recoger sus pertenencias personales. Estos oficiales están aquí para asegurar que el proceso sea pacífico. Ella no entra aquí. El agente Morales intervino. Señor Delgado, legalmente su esposa tiene derecho a recuperar sus efectos personales. Puede cooperar o podemos obtener una orden judicial. Su elección. Francisco nos miró con odio puro, pero se hizo a un lado. 30 minutos, y si tocan algo que no sea suyo, los acuso de robo. Entramos. El apartamento era exactamente como Ariana lo había descrito, elegante, minimalista, frío. Todo en blanco y gris, sin fotografías familiares, sin personalidad, como un hotel caro. Voy al dormitorio, dijo Ariana en voz baja. Yo voy contigo, dije. Francisco intentó seguirnos, pero el agente Morales lo detuvo. Usted se queda aquí conmigo. El dormitorio era grande, cama king size, closets empotrados, baño en suite. Ariana fue directo al baño. Abrió el gabinete bajo el lavabo. Movió productos de limpieza. Sacó una caja de tampones de una marca específica. Y ahí, envuelto en papel de aluminio, estaba el teléfono. Un Samsung viejo con la batería casi muerta. Lo tengo, susurró. Guárdalo, dije. Lo metí en mi bolso. Luego ayudé a Ariana a empacar ropa, documentos, algunos objetos personales. Trabajamos rápido pero metódicamente. En el closet encontré algo que me hizo parar en seco. Una caja de zapatos en el estante superior. ¿Qué hay ahí?, pregunté. No sé, nunca había visto esa caja. La bajé, la abrí. Dentro había un pasaporte, pero no de Francisco, de otro hombre, un tal Miguel Ángel Soto. Varios fajos de billetes de 500 euros, al menos 20.000 euros en efectivo. Una libreta con nombres, números, direcciones. Fotografías de hombres que no reconocí. Ariana, dije en voz baja, creo que encontramos algo importante. Saqué mi teléfono. Fotografié todo, cada página de la libreta, cada foto, el pasaporte. Luego lo puse todo de vuelta exactamente como estaba. No podemos llevarlo, susurré. Él notaría que falta, pero ahora tenemos prueba de que existe. Cuando salimos del dormitorio con 2 maletas de ropa y pertenencias de Ariana, encontramos que Francisco no estaba solo. Una mujer mayor había llegado, obviamente Mercedes, su madre, y con ella estaba un hombre de unos 40 años, delgado, nervioso, con el cabello negro peinado hacia atrás. Miguel Soto, el hombre del pasaporte en la caja. Francisco, no digas nada más sin tu abogado, estaba diciendo Miguel cuando entramos. ¿Y usted es?, preguntó Elena. Miguel Soto, socio comercial del señor Delgado. Javier y yo intercambiamos miradas. Él también había notado el nombre. Encantada, señor Soto, dijo Elena fríamente. Hemos terminado aquí. Vámonos. Mientras caminábamos hacia la puerta, Miguel me miró directamente. Nuestros ojos se encontraron, y vi algo en su cara: miedo. No miedo de mí, miedo de Francisco, miedo de Mercedes, miedo de todo el sistema en el que estaba atrapado. Y en ese momento tomé una decisión arriesgada. Dejé caer accidentalmente mi bolso. Cosas cayeron al suelo: llaves, billetera, mi teléfono. «Ay, perdón», murmuré agachándome para recogerlo todo. Miguel instintivamente se agachó para ayudarme, y mientras recogíamos mis cosas susurré tan bajo que solo él podía escuchar: «Si quieres salir de esto, llama a este número». Deslicé una tarjeta de Javier en su mano. Él la guardó rápidamente en su bolsillo. Asintió casi imperceptiblemente. Nos levantamos. Yo recuperé mi bolso. «Gracias», dije en voz normal. Salimos del apartamento. Francisco gritó detrás de nosotros: «Esto no termina aquí, Ariana. Sigues siendo mi esposa, volverás». La puerta se cerró. En el ascensor Ariana temblaba. Elena la abrazó. «Ya pasó. No tienes que volver allí nunca más». «Hiciste algo increíble», le dije. «Recuperaste tu poder. Recuperaste tu voz». Ella asintió, pero no habló. Afuera en la calle Javier me llevó aparte. «Vi lo que hiciste con Miguel Soto. Tenía que intentarlo. ¿Viste su cara? Está asustado. Quiere salir». «Esperemos que llame».
porque necesitamos información desde adentro. El teléfono de Javier sonó a las 3 de la madrugada. Yo lo sé porque él me llamó inmediatamente después. Gabriela despierta. Miguel Soto acaba de llamarme. Me senté en la cama frotándome los ojos. ¿Qué dijo? Quiere encontrarse. Hoy. Dice que tiene información sobre Francisco y Mercedes. Pero está aterrorizado. Quiere protección. ¿Protección de qué? De ellos. Dice que si descubren que está hablando hombres peligrosos, vendrán tras él. Dios mío, ¿es tan serio? Parece que sí. Voy a contactar a Elena. Ella puede organizar protección a través de la fiscalía. ¿Puedes venir tú también, Miguel? Específicamente preguntó si la señora mayor estaría ahí. Creo que confía en ti. Estaré lista. Nos encontramos en una cafetería pequeña en Sarriá, lejos de Gracia, lejos de Les Corts, lejos de cualquier lugar donde Francisco o Mercedes pudieran encontrarnos. Javier llegó primero, luego Elena, luego yo. Miguel Soto apareció 15 minutos tarde mirando nerviosamente sobre su hombro cada pocos segundos. Llevaba gafas oscuras y una gorra. Gracias por venir, dijo sentándose rápidamente. Elena fue directa al grano. Señor Soto, mi nombre es Elena Vega. Soy abogada. Antes de que diga algo, necesito que entienda cualquier cosa que me diga puede y será usada como evidencia. Si está implicado en actividades criminales, no puedo representarlo, pero puedo ayudarlo a negociar inmunidad con la fiscalía a cambio de cooperación. Miguel tragó saliva. Entiendo. ¿Por qué quiere hablar? Porque llevo 3 años viviendo con miedo. Miedo de que me maten. Miedo de ir a prisión. Miedo de mi propia sombra. Y lo que vi el sábado cuando Francisco golpeó a Ariana me dio asco. No puedo seguir siendo parte de esto. ¿Parte de qué exactamente? Miguel respiró profundo. Y entonces durante los siguientes 45 minutos nos contó todo. Francisco Delgado no es agente inmobiliario, comenzó Miguel. Bueno, alguna vez lo fue, hace años. Pero ahora es básicamente un lavador de dinero. ¿Para quién? Preguntó Javier. Para su madre, Mercedes Delgado. Ella es la jefa. Elena tomaba notas furiosamente. Cuando el esposo de Mercedes murió en 2019, dejó una empresa de importación. Pero no era solo importación legal. Era una fachada. Importaban drogas, principalmente cocaína, desde Sudamérica. Las metían en contenedores de café de frutas de maderas. Luego las distribuían por toda España. Mi estómago se revolvió. Después de la muerte del padre de Francisco, Mercedes mantuvo el negocio. Es más inteligente que su esposo jamás fue. Más cruel también. ¿Y Francisco? Francisco es su ejecutor. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que él hace el trabajo sucio, cobra deudas, amenaza a gente, a veces algo peor. ¿Ha matado a alguien?, preguntó Javier. No que yo sepa. Pero ha ordenado palizas, ha quemado negocios, ha destruido vidas. ¿Y usted?, preguntó Elena fríamente. ¿Cuál es su papel? Yo muevo el dinero. Soy contador. Creo empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones que parecen legítimas pero no lo son. Limpio el dinero sucio. ¿Por qué? Porque hace 3 años mi hermana pequeña tuvo un accidente de coche. Quedó paralizada. Necesitaba tratamiento caro, fisioterapia, operaciones. Yo no tenía dinero. Francisco se acercó, dijo que podía ayudar. Me prestó 50.000 euros. Se rió amargamente. Pero no era préstamo. Era cadena. Ahora le debo más de 200.000 euros con intereses que él mismo inventa. Y cada vez que quiero salir me recuerda, tu hermana todavía necesita tratamiento, ¿verdad? Sería una pena si algo le pasara. Sentí una mezcla de asco y lástima. ¿Cuántas personas están atrapadas como usted?, preguntó Elena. Al menos una docena que yo conozca, tal vez más. Mercedes tiene toda una red de hombres que le deben dinero, mujeres que son chantajeadas, familias enteras bajo control. ¿Y Ariana?, pregunté. ¿Sabía ella algo de esto? No. Al principio Francisco la mantuvo completamente en la oscuridad, pero después de casarse ella comenzó a notar cosas, preguntas, y cada vez que preguntaba él la golpeaba para que callara. Mercedes sabía que Francisco golpeaba a Ariana. Saber Mercedes lo alentaba. Decía que las esposas necesitan disciplina, que una mujer que hace demasiadas preguntas es peligrosa. Elena cerró su libreta. Señor Soto, ¿está dispuesto a testificar sobre todo esto oficialmente?
Sí, pero necesito protección. Si Mercedes descubre que hablé, enviaré a alguien tras de mí. Y no será para conversar. Hablaré con la Fiscalía Provincial hoy mismo. Podemos organizar protección de testigos, pero necesito que me dé todo: nombres, cuentas bancarias, documentos, todo. Lo haré. Tengo copias de todo escondidas en un lugar seguro. Las preparé hace meses esperando este momento. Javier se inclinó hacia adelante. Miguel, dime algo. Francisco tiene dinero para buenos abogados, ¿verdad? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que no se escape? Sí, porque Mercedes está empezando a pánico. Y cuando está en pánico se vuelve descuidada. Está moviendo dinero ahora mismo, sacándolo de España, enviándolo a paraísos fiscales. Pero cada transacción grande deja huellas. Si actúan rápido pueden congelar las cuentas antes de que todo desaparezca. Elena se levantó. Entonces no tenemos tiempo que perder. Todo estalló 2 noches después. Ariana y yo estábamos en casa viendo televisión, o más bien fingiendo verla. Ella todavía no podía concentrarse en nada. El trauma era demasiado reciente. Habíamos cambiado las cerraduras, instalado la cámara, bloqueado todos los números de Francisco, pero no fue suficiente. A las 11:45 p.m. escuché golpes violentos en mi puerta. ¡Bam, bam, bam! Ariana, sé que estás ahí, abre esta puta puerta. La voz de Francisco. Borracho, furioso, fuera de control. Ariana se congeló en el sofá con la cara completamente blanca. Quédate aquí, susurré. Agarré mi teléfono y marqué el 112 emergencias. Emergencias, ¿cuál es su situación? Mi nombre es Gabriela Montero. Mi yerno está golpeando mi puerta violentamente. Hay una orden de alejamiento contra él. Mi hija está aquí. Tengo miedo de que entre por la fuerza. Dirección la di. Policía en camino. No abra la puerta. ¿Tiene algún lugar seguro donde esconderse? Sí. Vaya allí ahora. Pero antes de que pudiera moverme, escuché un ruido aterrador. Crack. Francisco estaba pateando la puerta. Te advertí, Ariana, te advertí que si hablabas te arrepentirías. Crack. La puerta se sacudió. La cerradura nueva aguantaba, pero no sé por cuánto tiempo. Ariana comenzó a hiperventilar. Va a entrar. Va a matarnos. No, dije con una voz más firme de lo que sentía. No lo hará. Fui a mi dormitorio. Del cajón de mi mesa de noche saqué algo que no había tocado en 7 años. La vieja porra policial de Rodrigo. Cuando él murió encontré esto entre sus cosas. Era de sus primeros años como maestro, cuando todavía hacía trabajo voluntario con la policía comunitaria. Nunca pensé que la usaría. Pero esa noche con Francisco tratando de derribar mi puerta con mi hija aterrorizada en mi sala, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Sostuve esa porra y pensé, si él entra no saldré sin pelear. Crack, crack, crack. Y entonces, gracias a Dios, escuché las sirenas. Azul y rojo, más y más cerca. Policía, aléjese de la puerta. Los golpes se detuvieron. Escuché forcejeo. Francisco gritando obscenidades. Varios policías dándole órdenes. Miré por la mirilla. 3 policías tenían a Francisco contra la pared del pasillo. Estaba luchando, pero estaba demasiado borracho para pelear efectivamente. Está loca. Es mi esposa. Tengo derecho a verla. Usted tiene una orden de alejamiento, señor, y acaba de violarla. Le pusieron esposas. Abrí la puerta lentamente. Uno de los policías, una mujer en sus 30s, me miró. ¿Es usted Gabriela Montero? Sí. ¿Está herida? ¿Su hija? No. Gracias a Dios llegaron a tiempo. Miré a Francisco. Nuestros ojos se encontraron, y por primera vez vi algo en él que no había visto antes, miedo real, porque ahora no podía esconderse detrás de su dinero, su estatus, las conexiones de su madre. Había cruzado una línea. Había violado una orden de alejamiento. Había tratado de entrar por la fuerza a una residencia privada. Y esta vez había testigos, cámaras, evidencia. «Esto no termina aquí, vieja», gruñó mientras lo llevaban al ascensor. «Tienes razón», respondí calmadamente. «No termina aquí, termina en una celda». La puerta del ascensor se cerró, y entonces, solo entonces, mis piernas cedieron. Me apoyé contra el marco de la puerta temblando. Ariana salió corriendo y me abrazó. Lloramos juntas en el pasillo mientras los vecinos miraban desde sus puertas. No lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio, porque esa noche por primera vez cuando el monstruo vino por mi hija,
Él no la encontró sola. Me encontró a mí. Y yo no me moví. Twist 4. Jueves 20 de marzo. Francisco fue arrestado formalmente el jueves por la mañana. Esta vez no lo soltaron. Violación de orden de alejamiento, plus intento de allanamiento de morada, plus conducta violenta y a la prisión preventiva, finalmente. Pero lo que sucedió después sorprendió incluso a Elena. 48 horas después del arresto, el abogado de Francisco, un hombre caro llamado Mateo Silva, contactó a la fiscalía con una oferta. Francisco quería negociar. Elena me llamó inmediatamente. Gabriela, necesitas venir a mi oficina. Ahora. Cuando llegué con Ariana y Javier, Elena tenía una expresión que no podía descifrar. Francisco se ofreció a cooperar con la investigación. Dijo sin preámbulo. ¿Qué? Ariana parecía confundida. Quiere hacer un trato, información completa sobre la red de narcotráfico y lavado de dinero a cambio de una reducción de sentencia. ¿Y? Preguntó Javier. Y está dispuesto a testificar contra su propia madre. Silencio absoluto en la oficina. ¿Su madre? Repetí. Sí, dice que Mercedes es la verdadera jefa, que él solo seguía órdenes, que ella lo manipuló desde niño para ser su ejecutor, que tiene miedo de ella también. Ariana se rió una risa amarga rota. Es mentira. Él no tiene miedo de nadie excepto de ir a prisión. Lo sé, dijo Elena. Pero legalmente no importa si es verdad o manipulación. Si su testimonio es creíble y conduce a más arrestos, la fiscalía considerará su oferta. ¿Y Mercedes? Pregunté. ¿Qué dice ella? Curiosamente también quiere negociar. Su abogado contactó a la fiscalía esta mañana. Que también, sí, ella afirma que Francisco es violento, inestable y el verdadero criminal, que ella solo trataba de proteger el legado de su esposo muerto, que su hijo la manipuló y la obligó a participar. Javier silbó bajo. Se están vendiendo mutuamente. Exactamente. Madre e hijo dispuestos a destruirse para salvar sus propios cuellos. ¿Qué significa esto para Ariana? Pregunté. Significa que ambos van a prisión de todos modos. La pregunta es ¿por cuánto tiempo? Si Francisco testifica contra Mercedes, ella recibe más años. Si Mercedes testifica contra Francisco, él recibe más años. Si ambos testifican contra la red más grande, ambos reciben reducciones. Es asqueroso, murmuró Ariana. Ni siquiera ahora pueden actuar como familia. Solo se preocupan por ellos mismos. Elena asintió. Bienvenida a mi mundo. La mayoría de las redes criminales se desmoronan exactamente así, traición desde adentro. Twist Fink, viernes 21 de marzo. El viernes algo inesperado sucedió. Una mujer llamó a la oficina de Elena preguntando si podía hablar con la señora cuyo yerno fue arrestado. Elena me preguntó si quería hablar con ella. Dije que sí. Su nombre era Rosa Martínez, 32 años. Ojos oscuros llenos de dolor familiar. Vi la noticia en el periódico, dijo sentándose nerviosamente en la oficina de Elena. Sobre Francisco Delgado, sobre el arresto. ¿Lo conoce? Pregunté. Conozco a su madre, Mercedes Delgado. Me senté más derecha. Hace 4 años mi hermano Tomás trabajó para Mercedes. Era conductor. Transportaba mercancía de un lugar a otro. No sabía que era ilegal al principio. Pensó que era importación legítima. ¿Qué pasó? Cuando descubrió que estaba transportando drogas, quiso renunciar. Mercedes lo amenazó. Dijo que si hablaba iría a prisión como cómplice, que destruiría a nuestra familia, que éramos inmigrantes sin papeles entonces y nos deportaría. Y... Dios mío. Tomás intentó escapar de todos modos. Tomó a su novia e intentó irse a Francia. Pero Francisco lo encontró. Su voz se quebró. Lo golpearon tan mal que estuvo en coma durante 2 semanas. Cuando despertó tenía daño cerebral permanente. Ahora vive en un centro de cuidado. Tiene 35 años pero funciona como niño de 7. Lágrimas rodaban por mi rostro. Nunca pude probar nada. Nadie vio quién lo golpeó. La policía dijo que fue un robo que salió mal. Pero yo sé la verdad. Y cuando vi que finalmente arrestaron a Francisco, pensé que tal vez finalmente podría hacer algo. Elena tomó su mano. ¿Rosa estaría dispuesta a testificar sobre esto? Sí, lo que sea para que esa familia pague por lo que le hicieron a mi hermano. Después de que Rosa se fue, Elena me miró. Esto es más grande de lo que pensábamos.
Si hay una víctima más, probablemente hay 10, 20. Necesitamos encontrarlas todas. Y las encontramos. En la siguiente semana, 5 personas más se acercaron. 1. Ana López, 28, exnovia de Francisco, quien la golpeó durante 2 años antes de Ariana. 2. Carlos Ruiz, 45, propietario de restaurante a quien Francisco extorsionó por protección. 3. Sofía Jiménez, 51, contadora que Mercedes obligó a falsificar documentos bajo amenaza. 4. Diego Moreno, 38, socio comercial que Francisco convenció de firmar sobre su negocio después de amenazar a su familia. 5. Lucía Torres, 33, la mejor amiga de Ariana, quien Mercedes había contactado para amenazarla si seguía metiendo ideas en la cabeza de Ariana. Lucía, mi corazón se rompió cuando ella apareció en mi apartamento. Gabriela, lo siento tanto. Lloró. Me amenazó. Dijo que haría que despidieran a mi padre de su trabajo, que arruinaría nuestra familia. Por eso dejé de hablar con Ariana. No porque no me importara, sino porque tenía miedo. Abracé a esta joven que había sido como una segunda hija para mí. No es tu culpa. Ese es el poder que tenían hacernos sentir impotentes a todos. Esa noche Elena organizó una reunión de todas las víctimas en una sala comunitaria en Gracia. 9 personas, 9 historias, todas conectadas por el mismo hilo Mercedes y Francisco Delgado. Ariana compartió su historia primero. Fue difícil, varias veces tuvo que detenerse para respirar, pero lo hizo. Luego Rosa, luego Ana, luego todos los demás. Al final no había ningún ojo seco en la habitación. Ellos nos hicieron pensar que estábamos solos, dijo Ariana suavemente. Pero no estábamos solos, nunca lo estuvimos. Lucía tomó su mano. Ahora hablamos juntos. Y eso es exactamente lo que hicimos. El lunes siguiente Elena presentó a la fiscalía testimonios de 9 víctimas, 50 grabaciones de audio de Francisco abusando de Ariana, documentos financieros de Miguel Soto, evidencia fotográfica de la caja de zapatos, registros médicos del doctor Castillo, testimonios de testigos de la bofetada original. Era una montaña de evidencia, imposible de ignorar, imposible de desechar. La fiscal provincial, una mujer de 50 años llamada Patricia Navarro, revisó todo durante 3 días, y entonces llamó una conferencia de prensa. Hoy anuncio que Mercedes Delgado y Francisco Delgado serán formalmente acusados de tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión, agresión agravada, violencia de género, amenazas, asociación ilícita. Si son declarados culpables de todos los cargos, enfrentan entre 15 y 28 años de prisión. Esa noche en mi apartamento, Ariana y yo vimos la conferencia de prensa por televisión. Cuando terminó, ella se volvió hacia mí. «Mamá, ¿de verdad terminó?» «El juicio aún no», respondí. «Pero lo peor sí, ya no pueden tocarte». «Gracias», susurró, «por no darte por vencida conmigo. Hija, nunca me rendiría contigo. Eres mi vida». Nos abrazamos mientras el sol se ponía sobre Barcelona. La justicia todavía no estaba completa, pero estábamos más cerca que nunca. Y esta vez no estábamos solas. Éramos un ejército de voces rotas que finalmente habían aprendido a gritar. 2 meses después, mayo 15, 2024, el juicio estaba programado para comenzar en una semana. 2 meses habían pasado desde aquella noche terrible cuando Francisco golpeó a Ariana en mi mesa. 2 meses que se sintieron como 2 años. En ese tiempo muchas cosas habían cambiado. Ariana vivía conmigo permanentemente ahora. Había transformado su antigua habitación en un espacio realmente suyo. Pintó las paredes de azul suave, colgó sus acuarelas, compró plantas. Estaba construyendo una nueva vida ladrillo por ladrillo. Encontró trabajo como contadora para una pequeña ONG que ayudaba a víctimas de violencia doméstica. Irónico, ¿verdad? Pero ella dijo que le daba propósito. «Puedo ayudar a otras mujeres a no cometer mis errores», me explicó. La terapia la estaba ayudando. 3 veces por semana con una psicóloga especializada en trauma. Todavía tenía pesadillas. Todavía se sobresaltaba con ruidos fuertes. Pero sonreía más. Reía más. Estaba volviendo a ser la Ariana que yo conocía. Lucía había regresado a su vida completamente. Venía a visitarnos cada fin de semana. Organizaron un grupo de apoyo llamado Voces Rotas,
8 mujeres que se reunían los martes para compartir historias, fortaleza, esperanza. Yo estaba orgullosa de mi hija, tan orgullosa, pero también estaba exhausta. A mis 68 años nunca imaginé que estaría luchando una guerra legal contra criminales organizados. Había días en que me despertaba con los huesos doloridos, el corazón cansado, preguntándome si tenía suficiente fuerza para continuar. Pero luego miraba a Ariana viva, libre, sanando, y encontraba fuerza que no sabía que poseía. Una tarde, una semana antes del juicio, recibí una visita inesperada. Mateo Silva, el abogado de Francisco, tocó mi puerta. «Señora Montero», dijo cuando abrí. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Dudé. «¿De qué?» «Por favor, solo 5 minutos». Dejé la puerta entreabierta con la cadena puesta. «Hable desde ahí». Él suspiró. «He sido abogado defensor durante 20 años. He defendido a hombres malos, hombres que robaron, que mintieron, que hicieron daño. Pero siempre pensé que merecían una defensa justa, que era mi trabajo. Pero esto es diferente. He visto la evidencia, las grabaciones, los testimonios. He visto lo que Francisco le hizo a su hija, lo que Mercedes les hizo a tantas personas. ¿Por qué me está contando esto? Porque renuncié. Esta mañana. Ya no represento a Francisco Delgado. Me sorprendí. Porque encontré algo que incluso yo no puedo defender. Sacó un sobre de su maletín. Francisco me dio esto hace 3 semanas. Me dijo que lo guardara por si acaso. Son mensajes entre él y un sicario. Mensajes sobre un trabajo que quería que hicieran. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de trabajo? El mensaje dice textualmente: si Ariana testifica, encárgate de ella. Que parezca accidente. El mundo se detuvo. Él planeaba matar a mi hija. No llegó a pasar. El sicario nunca respondió, probablemente era una estafa. Pero la intención estaba ahí, en texto, documentado. ¿Por qué me lo da? Porque pensé que era solo un abusador, un ladrón. Pero esto es intento de asesinato, y no voy a defender eso. Tomé el sobre con manos temblorosas. «Déselo a la fiscalía», dijo Mateo. «Úselo en el juicio, y sepa que lamento no haber visto antes quién era realmente». Se dio vuelta para irse. «Señor Silva», lo llamé. Se detuvo. «Gracias por hacer lo correcto», asintió y se fue. Esa noche Elena Vega vino a mi apartamento personalmente para recoger el sobre. Cuando leyó los mensajes, su rostro se endureció. Con esto, Gabriela Francisco no solo va a prisión por violencia doméstica, va por intento de homicidio. Estamos hablando de 20 años adicionales. «Bien», dije con una voz que no reconocí como mía. «Que se pudra ahí». El Palacio de Justicia de Barcelona era un edificio imponente, todo mármol blanco y columnas altas. Me hizo sentir pequeña cuando entramos esa mañana. Ariana llevaba un traje azul marino sencillo, sin maquillaje excesivo. Quería que el juez viera su rostro real, sus cicatrices reales, algunas físicas, la mayoría invisibles. Yo llevaba mi mejor vestido negro respetable, el mismo que había usado en el funeral de Rodrigo. Parecía apropiado. Estábamos enterrando algo hoy también, el miedo. Elena nos guió a través de la seguridad por pasillos largos llenos de gente nerviosa esperando sus propios juicios. «¿Lista, Mool?», me preguntó antes de entrar a la sala. «No», respondí honestamente. «Pero lo haré de todos modos». La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Madera oscura, bancos duros, una bandera española colgando detrás del estrado del juez. Y allí, en el banquillo de los acusados, estaban Francisco y Mercedes. No los había visto desde aquella noche. 63 días. Francisco había perdido peso. Su traje caro colgaba flojo en su cuerpo. Tenía barba descuidada, ojeras profundas. Se veía roto. Mercedes, sin embargo, todavía intentaba mantener su dignidad. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable. Pero sus ojos mostraban pánico apenas contenido. Nos vieron entrar. Francisco miró hacia otro lado inmediatamente. Mercedes nos miró con puro odio. Yo le sostuve la mirada. No parpadeé. «Tú empezaste esta guerra», pensé. «Yo la terminaré». El juez entró, un hombre de unos 55 años con cabello gris y una expresión que había visto demasiadas cosas horribles en su carrera. «Tribunal en sesión», anunció el secretario.
Caso número 2024 BG 1847. El Estado contra Francisco Delgado Ruiz y Mercedes Delgado de Ruiz. El juez Ramírez miró a los acusados. Señor Delgado, señora Delgado, se les acusa de múltiples delitos graves. Violencia de género con resultado de lesiones. Artículo 148, Código Penal. Quebrantamiento de orden de alejamiento. Artículo 468. Tráfico de estupefacientes. Artículo 368. Blanqueo de capitales. Artículo 301. Amenazas graves. Artículo 169. Extorsión. Artículo 243. Pertenencia a organización criminal. Artículo 570. Conspiración para cometer asesinato. Artículo 139 en relación con 16. ¿Entienden los cargos? Sí, señoría, dijeron ambos con voces débiles. ¿Cómo se declaran? El nuevo abogado de Francisco, un hombre joven y nervioso que claramente había aceptado un caso perdido, se levantó. Mi cliente se declara parcialmente culpable, señoría. Culpable de violencia doméstica, no culpable de los otros cargos. Registrado, señora Delgado. Su abogada, una mujer mayor y dura, respondió, mi clienta se declara no culpable de todos los cargos. Muy bien, fiscal Navarro puede comenzar. Patricia Navarro se levantó. A sus 50 años había procesado cientos de casos de violencia de género, pero me había dicho que este era especial. Gracias, señoría. Este no es un caso simple de violencia doméstica. Esto es un caso sobre poder sistemático control terror. Los acusados construyeron un imperio criminal sobre el sufrimiento de personas vulnerables. Caminó frente al jurado 6 ciudadanos que decidirían el destino de Francisco y Mercedes. Voy a demostrar que Francisco Delgado no solo golpeó a su esposa Ariana Montero en múltiples ocasiones durante 3 años, que no solo la aisló, la controló, la aterrorizó, sino que lo hizo como parte de un patrón más amplio de criminalidad. Apuntó hacia Mercedes. Y que Mercedes Delgado no solo permitió este abuso, lo alentó, lo aplaudió, literalmente, y más allá de eso dirigió una red de narcotráfico y lavado de dinero que arruinó vidas por toda Barcelona. Regresó a su mesa y levantó una carpeta gruesa. Tengo 50 grabaciones de audio, 9 víctimas dispuestas a testificar, registros financieros de cuentas ilegales, testimonios de cómplices arrepentidos y evidencia de un plan para asesinar a la víctima principal. El murmullo recorrió la sala. Al final de este juicio les pediré que encuentren a ambos acusados culpables de todos los cargos. Y les pediré la máxima sentencia permitida por ley. Se sentó. El abogado de Francisco intentó una defensa débil. Mi cliente reconoce que cometió errores en su matrimonio, que perdió el control en momentos de estrés, pero no es un criminal organizado. Es un hombre con problemas de ira que necesita tratamiento, no prisión. Patético. Día 1 los testigos. El primer testigo fue el agente Morales, uno de los policías que respondió a mi llamada aquella primera noche. Describió la escena Ariana con la mejilla roja e hinchada. Francisco beligerante. Mercedes aplaudiendo. En mis 23 años como policía, dijo, nunca había visto a alguien aplaudir después de un acto de violencia doméstica. Fue perturbador. Luego testificó la señora Carmen, mi vecina. Vivía al lado del apartamento de Francisco y Ariana durante 2 años. Explicó. Escuché gritos. Escuché objetos rompiéndose. Escuché a Ariana llorando y suplicando para por favor para. Pero nunca llamé a la policía. Y me odio por eso. Se le quebró la voz. Pensé que no era mi lugar, que era asunto de familia. Pero ahora sé que el silencio también es violencia. El doctor Emilio Castillo testificó después. Trajo registros médicos detallados, 14 visitas en 3 años. Fracturas, contusiones, quemaduras, laceraciones. Como médico, dijo gravemente, estoy entrenado para reconocer signos de abuso, y los vi en Ariana Montero desde la primera visita después de su matrimonio. Pero ella negaba, decía que era torpe, que se caía, que tenía accidentes. Miró directamente a Francisco. Pero los moretones no mienten. Moretones con forma de dedos en brazos y cuello. Costillas rotas de caídas que deberían haber resultado en otras lesiones, pero no las tenían. Quemaduras de cigarrillo en lugares ocultos. El jurado miraba las fotografías médicas con caras de horror. Fallé en reportar mi sospecha de abuso, admitió el doctor Castillo. Eso fue mi error profesional y moral.
pero estoy aquí ahora para asegurarme de que mi silencio no continúe. Martes 23 de mayo. El segundo día comenzó con Miguel Soto. Él había recibido inmunidad total a cambio de su testimonio. Ahora vivía bajo protección de testigos en una ubicación secreta. Trabajé para Mercedes Delgado durante 3 años, dijo con voz clara y firme. Lavé dinero, moví fondos de actividades de narcotráfico a través de empresas fantasma. Presentó documentos cientos de páginas de transacciones bancarias. Mercedes dirigía todo. Francisco era su ejecutor, cobraba deudas, amenazaba, golpeaba a quien ella ordenara. Pero Mercedes era el cerebro. ¿Puede dar ejemplos específicos?, preguntó la fiscal Navarro. En marzo de 2022, un hombre llamado Tomás Martínez intentó dejar la organización. Mercedes ordenó a Francisco que le diera una lección. 2 días después, Tomás estaba en coma con trauma cerebral severo. Rosa Martínez, la hermana de Tomás, sollozó en el público. En agosto de 2023, una contadora llamada Sofía Jiménez se negó a falsificar documentos. Mercedes amenazó con exponer su estatus migratorio ilegal. Sofía tuvo que huir de España. Sofía estaba allí también habiendo regresado específicamente para testificar. Y en diciembre de 2023, cuando Ariana Montero intentó dejar a Francisco Mercedes personalmente, sugirió encerrarla hasta que aprenda. El jurado tomaba notas furiosamente. El abogado de Mercedes intentó desacreditarlo. Señor Soto, ¿no es verdad que usted también cometió crímenes, que está aquí solo para salvar su propio pellejo? Sí, respondió Miguel honestamente. Hice cosas terribles, y las haré todas públicas para ayudar a detener a esta organización. Esa es mi única redención. Luego llegó el momento que más temía Ariana tenía que testificar. Elena la había preparado durante semanas. Pero ninguna preparación puede realmente prepararte para enfrentar a tu abusador en público. Ariana subió al estrado. Sus manos temblaban, pero su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Mi nombre es Ariana Montero Delgado. Tengo 34 años. Y durante 3 años fui víctima de violencia sistemática de mi esposo. La fiscal Navarro comenzó suavemente. Ariana, ¿puedes contarle al tribunal cuándo comenzó el abuso? 6 meses después de casarnos. Yo quemé la cena. Él dijo que era incompetente. Me empujó contra la pared. Mi cabeza golpeó el borde de un gabinete. Sangré. ¿Qué pasó después? Lloró. Me pidió perdón. Compró flores. Dijo que el estrés del trabajo lo había afectado, que nunca volvería a pasar. ¿Le creíste? Sí, porque lo amaba, porque quería creer que era solo un error. ¿Volvió a pasar? 2 meses después. Luego 1 mes después. Luego cada semana. Luego dejé de contar. Ariana describió los golpes, las humillaciones, el control de su dinero, su ropa, sus amistades. Me obligó a renunciar a mi trabajo. Dijo que una esposa suya no necesitaba trabajar, pero realmente era para que dependiera completamente de él. ¿Y su madre? Mercedes sabía. Ella no solo sabía, ella participaba. Me decía que yo provocaba a Francisco, que las buenas esposas obedecen sin cuestionar. Una vez cuando Francisco me golpeó frente a ella, ella dijo, «Dale más fuerte». Así aprenden. Hubo jadeos en la sala. Ariana, dijo la fiscal suavemente, ¿puedes contarle al tribunal sobre el embarazo? Silencio. Ariana respiró profundo. Esta parte nunca había sido pública. En julio de 2022 descubrí que estaba embarazada. 6 semanas. No se lo dije a Francisco, todavía quería esperar a estar segura. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Una noche discutimos sobre algo estúpido, creo que sobre la cena otra vez. Él me empujó. Caí mal. Comencé a sangrar. Me llevaron al hospital. Los médicos dijeron que había tenido un aborto espontáneo. Yo también estaba llorando ahora. Nunca había sabido esto. Pero yo sé que no fue espontáneo. Fue porque él me empujó. Él mató a mi bebé. Francisco había puesto su cabeza entre sus manos. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó la fiscal. Intenté. En diciembre de 2023, empaqué una maleta. Tenía dinero ahorrado. Pero él me encontró. Me encerró en el dormitorio durante 3 días. Sin comida, sin teléfono, solo agua. Y después entendí que si intentaba irme otra vez me mataría. Y amenazó con hacerle daño a mi madre si yo hablaba. Así que me quedé.
Me quedé y morí un poco cada día hasta que ya no reconocía a la persona en el espejo. ¿Qué te dio la fuerza para finalmente pedir ayuda? Ariana me miró. Mi madre, ella no se quedó callada. Cuando él me golpeó frente a ella no aceptó excusas. Ella luchó por mí cuando yo ya no podía luchar por mí misma. El abogado de Francisco intentó un contrainterrogatorio débil. Señora Delgado, ¿no es verdad que usted tenía problemas de ira también, que provocaba a mi cliente? No, respondió Ariana firmemente. Nunca golpeé a tu cliente, nunca lo amenacé, nunca lo encerré, nunca le quité su humanidad. Él hizo eso, solo él. Sin más preguntas, murmuró el abogado derrotado. Después de 3 días de testimonios devastadores, ambos lados presentaron sus argumentos finales. La fiscal Navarro habló por 40 minutos, resumió cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada documento. Los acusados destruyeron vidas, concluyó. No por error, no por accidente, por elección. Eligieron el poder sobre la humanidad, eligieron el control sobre el amor, eligieron el dinero sobre la moralidad. Se volvió hacia el jurado. Y ahora ustedes deben elegir. ¿Elegirán creer las excusas y manipulaciones de abusadores convictos? ¿O elegirán creer a 9 víctimas valientes que finalmente encontraron su voz? Yo sé que elegiré. Espero que ustedes elijan lo mismo. El abogado de Francisco intentó apelar a la simpatía. Mi cliente cometió errores, terribles errores, pero es humano. Necesita ayuda, no castigo. Nadie lo creyó. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos durante 4 horas, las 4 horas más largas de mi vida. Ariana y yo nos sentamos en un banco afuera de la sala tomadas de la mano. Pase lo que pase, le dije, ya ganamos, porque tú estás viva, estás libre, estás sanando. Lo sé, mamá, pero quiero que paguen, quiero que todos sepan qué monstruos son. A las 5:47 p.m. nos llamaron de vuelta. El jurado había llegado a un veredicto. La sala estaba completamente silenciosa cuando el portavoz del jurado se levantó, una mujer de unos 50 años, con rostro serio. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez Ramírez. Sí, señoría. ¿Cómo encuentra al acusado Francisco Delgado Ruiz en el cargo de violencia de género con lesiones? Culpable. En el cargo de quebrantamiento de orden de alejamiento. Culpable. En el cargo de amenazas graves. Culpable. En el cargo de pertenencia a organización criminal, culpable. En el cargo de blanqueo de capitales, culpable. En el cargo de tráfico de estupefacientes, culpable. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, culpable, 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 culpable en cada cargo. Francisco había puesto su cabeza sobre la mesa derrotado. ¿Y cómo encuentra a la acusada Mercedes Delgado de Ruiz en todos los cargos presentados contra ella? Culpable de todos los cargos, señoría. Mercedes gritó. Esto es injusto, no hice nada. Fue mi hijo. Mi hijo es el que... Silencio, ordenó el juez Ramírez. O será removida de la sala. Se calló, pero sus ojos ardían con rabia impotente. El juez revisó sus documentos. Francisco Delgado Ruiz, Mercedes Delgado de Ruiz, pónganse de pie. Se levantaron lentamente. Teniendo en cuenta la gravedad de sus crímenes, el daño causado a múltiples víctimas y su falta de remordimiento genuino, este tribunal los sentencia de la siguiente manera. Hizo una pausa. Francisco Delgado Ruiz, 26 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 18 años. Ariana apretó mi mano tan fuerte que dolió. Mercedes Delgado de Ruiz, 22 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 15 años. Adicionalmente, todos sus bienes serán confiscados para compensación de víctimas. Se les prohíbe permanentemente cualquier contacto con las víctimas nombradas en este caso. Golpeó su mazo. Tribunal cerrado. Y así, con un golpe de mazo, terminó el reino de terror de los Delgado. 22 y 26 años. Francisco tendría 63 años cuando saliera. Mercedes tendría 87 si vivía tanto tiempo. Ariana sollozó, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de justicia, de libertad. La abracé mientras los guardias se llevaban a Francisco y Mercedes esposados. Él intentó mirar hacia atrás hacia Ariana, pero ella no lo miró. Ya no tenía poder sobre ella. Nunca más lo tendría. La vida después del juicio fue extrañamente tranquila.
Por primera vez en meses no había llamadas de abogados, no había audiencias, no había estrés legal constante. Solo vida normal. Ariana y yo establecimos una rutina. Desayunábamos juntas cada mañana, café, tostadas, conversación suave. Ella iba a trabajar. Yo hacía mandados, veía a mis amigas, disfrutaba mi jubilación. Por las tardes cocinábamos juntas. Recetas de mi madre, de mi abuela. Pasábamos ese tiempo hablando de todo, y nada no sobre Francisco, no sobre el juicio, solo sobre la vida. Las pesadillas de Ariana disminuyeron lentamente. Todavía las tenía, probablemente las tendría por años, pero cada vez eran menos frecuentes. «Mamá», me dijo una noche mientras lavábamos los platos, «¿crees que alguna vez seré completamente normal otra vez?» «No sé qué es normal», respondí honestamente. «Pero creo que serás feliz. Creo que aprenderás a vivir con las cicatrices sin dejar que te definan». Ella asintió pensativa. Una sorpresa vino en junio. La confiscación de bienes de Francisco y Mercedes generó 1.8 millones de euros, propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Dividido entre las 9 víctimas reconocidas oficialmente, cada una recibió 200.000 euros. Cuando el cheque llegó, Ariana lo miró durante largo tiempo. «No sé si quiero este dinero», dijo. «Está manchado». «El dinero no está manchado», respondí. «El uso que ellos le dieron estaba manchado. Pero ahora puedes usarlo para construir algo bueno». «¿Cómo qué?» «Como tu futuro, como tu libertad, como tu paz». Ella usó 50.000 euros para pagar su terapia a largo plazo y educación continua. Donó 50.000 a la ONG donde trabajaba. Puso 100.000 en ahorros para su futuro. Yo recuperé mis 50.000 euros, también reembolso por los regalos forzados. Pero honestamente el dinero ya no importaba tanto. Había aprendido que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco. Es la capacidad de dormir en paz, de reír sin miedo, de amar sin terror. Marzo 2025, que un año después de aquella cena terrible organizamos otra cena familiar. Misma mesa, mismo apartamento. Pero todo era diferente. Carlos vino con Isabel y los niños. Lucía vino con su nuevo novio. Las otras mujeres de voces rotas también vinieron, Rosa, Ana, Sofía. 11 personas alrededor de mi mesa riendo, compartiendo, viviendo. «Abuela», preguntó Mateo, ahora de 7 años, «¿por qué hacemos esta cena? Porque hace un año algo muy malo pasó en esta mesa», expliqué suavemente. «Pero de esa cosa mala vino algo bueno. Aprendimos a ser valientes. Aprendimos a hablar. Aprendimos que juntos somos más fuertes». «¿Como los Vengadores?», preguntó con ojos grandes. Reí. «Exactamente como los Vengadores». Ariana compartió una actualización emocionante. Había sido promovida a directora de su departamento en la ONG. Ahora supervisaba casos de violencia de género en toda Cataluña. «Cada mujer que ayudo», dijo, «es una forma de honrar mi propia lucha». Rosa compartió que Tomás había mejorado ligeramente, todavía tenía daño cerebral, pero ahora podía hablar en oraciones simples. Ana había conocido a alguien nuevo, un hombre gentil que la trataba con respeto. «Estoy aprendiendo que el amor no duele», dijo con lágrimas felices. Sofía había regresado permanentemente a España y había empezado su propio negocio de contabilidad. Todas sanando, todas creciendo, todas viviendo. En abril Ariana hizo algo valiente. Decidió visitar a Francisco en prisión. «No porque lo haya perdonado», me explicó, «sino porque necesito cerrarlo completamente. Necesito mirarlo sin miedo y decirle todo lo que nunca pude decir». Fui con ella. Elena también. Nos sentamos en la sala de visitas fría y estéril esperando. Cuando Francisco entró con uniforme de prisión naranja, sin afeitar, delgado, apenas parecía el hombre que había sido. Se sentó al otro lado del vidrio. Tomó el teléfono. Ariana tomó el suyo. «Hola», dijo él con voz ronca. «Vine a decirte algo», respondió Ariana sin preámbulo. «Durante 3 años me hiciste creer que yo era nada, que era estúpida, fea, inútil, que nadie más me querría, que merecía cada golpe». Francisco bajó la mirada. «Pero estabas equivocado. Yo no era nada. Tú eras nada. Eras un hombre tan débil, tan inseguro, tan roto, que la única forma en que podías sentirte poderoso era destruyendo a alguien más pequeño que tú». Lágrimas rodaban por las mejillas de Francisco ahora. «Y quiero que sepas algo, yo gané. Tengo una vida, tengo un propósito, tengo amor, tengo libertad. ¿Y tú?
Tienes 26 años de paredes y rejas y recuerdos de lo que pudiste haber sido si no hubieras elegido ser un monstruo. Se preparaba para colgar. Ariana, espera, dijo él rápidamente. Lo siento, de verdad lo siento. Si pudiera volver atrás. No puedes, y tu disculpa no significa nada para mí. Vine para que supieras que sobreviví a ti, y esa es la única venganza que necesito. Colgó el teléfono. Nos levantamos y salimos. Nunca volvió. Hoy es mi cumpleaños 71. Ariana organizó una fiesta sorpresa en un restaurante en Barceloneta frente al mar que amo. Cuando llegué había 50 personas ahí. Familia, amigos, vecinos, mujeres de voces rotas, que ahora eran 200 miembros en toda España. Carlos hizo un brindis. A mi madre, quien nos enseñó que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Ariana habló después con voz clara y fuerte. Hace 3 años pensé que mi vida había terminado. Pensé que moriría física o espiritualmente a manos de un hombre que prometió amarme. Pero mi madre me enseñó algo importante: el amor real no duele, el amor real protege, el amor real lucha. Me miró con ojos llenos de lágrimas felices. Mamá, tú no solo me salvaste la vida, me enseñaste cómo vivirla, cómo ser fuerte sin ser dura, cómo ser gentil sin ser débil, cómo amar sin perder mi poder. Todos aplaudieron. Lloré lágrimas buenas, lágrimas ganadas. Después de la cena, Ariana y yo caminamos por la playa. Tengo noticias, dijo tímidamente. Sí, conocí a alguien, un hombre. Se llama Javier, no Javier Ortiz. Otro Javier, rió. Es maestro, como tú y papá. ¿Es bueno contigo? Es gentil, paciente. Cuando le conté mi historia no me vio como rota, me vio como fuerte. Entonces me gusta. Estoy asustada, mamá, asustada de volver a confiar, asustada de volver a amar. El miedo es normal, dije. Pero no dejes que el miedo te robe el futuro que mereces. Nos sentamos en la arena mirando el Mediterráneo brillando bajo la luna. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Ariana. A veces paso días enteros sin pensar en Francisco, como si esa parte de mi vida fuera solo una pesadilla que tuve hace mucho tiempo. Esa es la sanación real, respondí. Cuando el trauma ya no es tu historia completa, solo un capítulo que sobreviviste. Esa noche en casa me senté en mi balcón con una copa de vino. Pensé en todo lo que había pasado, en los sacrificios, en los errores, en el dolor, en la victoria. Pensé en la Gabriela de 3 años atrás, una mujer que eligió creer mentiras cómodas en lugar de verdades dolorosas. Y pensé en la Gabriela de hoy, una mujer que aprendió que el verdadero amor a veces significa decir no, significa establecer límites, significa luchar. Rodrigo solía decirme: Gabriela, eres la mujer más fuerte que conozco. Yo siempre lo negaba. No soy fuerte, solo hago lo que hay que hacer. Pero ahora entiendo lo que él quiso decir. La fuerza no es nunca sentir miedo, es sentir miedo y actuar de todos modos. La fuerza no es nunca caer, es levantarse cada vez que caes. La fuerza no es nunca necesitar ayuda, es tener el coraje de pedirla. Soy Gabriela Montero, tengo 71 años, soy maestra jubilada, viuda, madre, abuela. Y soy la mujer que se negó a quedarse callada cuando el silencio era más fácil. La mujer que luchó cuando luchar parecía imposible. La mujer que salvó a su hija del infierno, no porque fuera especialmente valiente, sino porque el amor me dio fuerza que no sabía que poseía. Y si estás leyendo esto, si eres una madre, una abuela, una mujer que ve a alguien que amas sufriendo, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para romper el silencio. Nunca es demasiado tarde para luchar. Nunca es demasiado tarde para decir basta, no más. Porque el silencio protege a los abusadores. Pero tu voz valiente, poderosa, imparable, puede salvar vidas, incluyendo la tuya propia.